Bienvenidos todos y todas a esta ya quinta entrega de Radar Science for Combat, proyecto cuyo objetivo tiene el poder aterrizar la información académica o científica al quehacer cotidiano de los entrenadores y los profesores de los deportes de combate. La idea principal es que pueda ser más entendible, pueda ser debatible también mucha información académica, con tal de que pueda ser utilizada de manera más simple y de manera cotidiana dentro de los entrenamientos, ¿ya? Llevarlo a la práctica, del laboratorio y la práctica. Entonces, en el capítulo de hoy, en esta quinta entrega, vamos a hablar de un concepto el cual es muy utilizado cuando hablamos de una capacidad condicional, ¿ya? ¿Cuáles son estas capacidades condicionales? Todo lo que tenga que ver con fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, ¿ya? Después vienen las capacidades coordinativas también, pero nos vamos a centrar en la resistencia, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con capacidades condicionales es ámbitos muy estudiados, tienen que ver con muchos parámetros, entonces esto se va siempre dividiendo en subgrupos, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a centrar en la parte de resistencia. Ahora, estos subgrupos también están dentro de cada una de estas capacidades. Dentro de lo que es la resistencia, podemos ver lo que es una resistencia de carácter anaeróbico. Eso quiere decir con poca presencia de oxígeno en el cuerpo o a nivel celular. Y la resistencia aeróbica, ¿ya? Lo que amerita una mayor presencia de oxígeno en el cuerpo o a nivel celular. Ahora, ¿qué viene siendo? ¿Cuáles son las diferencias entre esto? Aparte de lo que es la presencia o la mayor o menor presencia de oxígeno, tiene que ver mucho con los procesos en los cuales nosotros obtenemos la energía. Ya estuvimos hablando de las vías energéticas en una entrega anterior. Si no la has escuchado, remítase al capítulo que hablamos de las vías energéticas de los deportes de combate, para que se pueda entender un poquito mejor este hecho de cómo obtenemos la energía también, ¿ya? Y dentro también la energía que se ocupa dentro de cada deporte de combate, lo cual ha sido evidenciado. Algunos todavía no han podido ser evidenciados, pero se está trabajando para lograr todo eso. Entonces, a grandes rasgos, la resistencia la podemos ver en una resistencia anaeróbica o aeróbica. Cada uno tiene un proceso de obtención de energía distinto, ¿ya? Son procesos en base a partes bioquímicas, ¿sí? Entonces, dentro de estos dos pequeños subconceptos, por decirlo de alguna manera, nos vamos a centrar en lo que es la resistencia aeróbica, ¿ya? En donde sale un concepto que es muy conversado, muy hablado y también muy relacionado a muchos deportes de largo aliento, lo que es el consumo de oxígeno o el VO2, ¿ya? V corta o 2, o lo que se dice el consumo de oxígeno, pero el VO2 significa volumen de oxígeno, ¿ya? Entonces ahí se puede entender un poquito mejor la referencia de estas letras y números, ¿ya? Entonces el volumen de oxígeno, el VO2, marca nuestra resistencia que nosotros podamos tener en un deporte de largo aliento. Por ejemplo, en una maratón, normalmente tiende este consumo de oxígeno a ser bastante elevado, si es que no muy elevado, ¿ya? Y vamos entrando también a ver ciertos parámetros que tienen que tener este consumo de oxígeno de parte del cuerpo, para ir tomando en cuenta cómo lo vamos derivando a los deportes de combate que se han estudiado hasta el momento sobre consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces, los deportes de largo aliento tienden a tener un consumo de oxígeno bastante elevado, ¿sí? A diferencia de cualquier otro deporte. Por ejemplo, pueden ser fútbol, puede ser básquetbol, puede ser natación. A menos que sean de muy largo aliento las de natación, el consumo de oxígeno no debiera ser demasiado alto o exageradamente alto, ya como sí puede pasar con
ciclismo de ruta, con carrera en nieve, que ese es muy demandante, o las carreras de fondo per se. Entonces, empecemos por lo más básico. ¿Qué es lo que es el consumo de oxígeno? Bueno, el consumo de oxígeno es la capacidad del cuerpo para captar el oxígeno del ambiente hacia el organismo, ¿ya? Para poder ser utilizado en estos requerimientos energéticos, lo cual la musculatura implica durante el ejercicio. Entonces, si nosotros necesitamos más energía dentro del músculo que nosotros estamos utilizando, el cuerpo tiene esta función de poder ingresar el oxígeno hacia el cuerpo, y este oxígeno poder utilizarlo dentro de estos procesos energéticos según la demanda que nosotros estemos realizando en el ejercicio. Hay que también tomar en cuenta que el aire que nosotros respiramos, aire no es lo mismo que oxígeno. El aire es un conjunto de componentes, ¿ya? Es un conjunto de gases distintos. Entonces el oxígeno lo que hace es cuánto cumple en la composición del aire. Normalmente está comprobado de que es el 21%. Entonces, de cada bocanada, por ejemplo, o inhalada de aire que usted toma, el 21% de eso es el oxígeno. Lo demás está en otros componentes, otros tipos de gases, ¿ya? Entonces, ingresa este aire, hace su discrepancia en lo que es el oxígeno dentro de nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Para poder hacer este intercambio gaseoso en los pulmones, específicamente en lo que son los alvéolos, ¿ya? Los alvéolos que están dentro de los pulmones hacen este intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono, para que el oxígeno pase a la sangre y el dióxido de carbono salga de la sangre y nosotros podamos exhalarlo, ¿ya? Entonces, dentro del consumo de oxígeno, como venimos diciendo, es la capacidad del cuerpo para captar este oxígeno del ambiente y poder realizarlo, utilizarlo dentro de los procesos energéticos según la demanda del ejercicio. Y esto normalmente se mide en un determinado tiempo, que es 1 minuto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este es el consumo de oxígeno durante 1 minuto que nosotros vamos realizando para estos requerimientos energéticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumo de oxígeno en los deportes? Bueno, tenemos que ver, porque normalmente tenemos una respiración normal, unos factores energéticos normales en un estado de reposo, pero ¿qué pasa durante el ejercicio? ¿Y cómo podemos saber cuánta resistencia tenemos? Entonces, la medición de consumo de oxígeno es una buena manera de saber cuánta resistencia de manera objetiva tenemos, en número, tangente, ¿ya? Y para eso nos corremos a un segundo concepto, que es el consumo máximo de oxígeno, ¿ya? El VO2 max, que normalmente lo van a encontrar cuando estén buscando alguna información. Entonces, el consumo máximo de oxígeno es la capacidad de captar, transportar y utilizar este oxígeno durante un periodo máximo de esfuerzo cardiorrespiratorio, que normalmente también es a 1 minuto, ¿ya? Entonces, tenemos esta captación de oxígeno que lo vamos a utilizar en los procesos energéticos según el ejercicio, pero el consumo máximo de oxígeno es cuánto es la máxima capacidad para poder consumir ese oxígeno, ¿ya? Captarlo, transportarlo y utilizarlo a la máxima intensidad posible, ¿ya? Porque eso tiene un límite antes de que nuestro cuerpo empiece a reaccionar un poquito mal y a bajar la intensidad, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve? Es la manera de poder interpretar la capacidad aeróbica, ¿ya? De manera que puede ser individual. Entonces, todos tienen un consumo de oxígeno distinto, pero eso es un poquito evidente. Todos saben que o se han dado cuenta cuando están con sus deportistas, unos 10 o 15 deportistas dentro de su academia, de su tatami, en el ring, en donde usted esté realizando sus clases, sabe que todos tienen resistencias distintas. Sabe que unos van a durar un poquito menos los rounds, uno y otro un poquito más, ¿ya? Lo que se le llama tener más de 2 pulmones, ¿ya? Entonces, bueno, es la capacidad de interpretar esta capacidad aeróbica de manera individual, personal, de cada persona, de manera objetiva.
lo cual tiene un valor que es absoluto, que son en litros de oxígeno. ¿Cuántos litros de oxígeno yo ingiero por minuto? ¿Ya? Eso es absoluto. Y también tiene un valor relativo, ¿ya? Que ese valor relativo es los litros de oxígeno, pero en relación al peso de la persona, ¿ya? Y esto se mide en mililitros dividido por kilogramos de peso por minuto, ¿ya? Entonces, esto nos va dando un énfasis en donde nosotros nos tenemos que dar cuenta de que si tenemos el mismo consumo de oxígeno o el mismo máximo consumo de oxígeno con dos personas con pesos distintos, esto ya tiende a cambiar un poquito, ¿ya? Entonces aquí el peso es fundamental en temas de resistencia, que ahí, ojo ahí, si nosotros trabajamos la resistencia y tenemos una persona con sobrepeso o que tiene que bajar de categoría, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Al bajar de categoría, al bajar 1, 2, 3 kilos, automáticamente va a mejorar su resistencia, ¿ya? Eso es un pequeño ojo que hay que tener, ahí un poquito de énfasis también, ¿ya? Entonces demos algún tipo de ejemplo. Como el valor absoluto puede ser, por ejemplo, 5 litros de oxígeno por minuto, ¿ya? Hablemos de litros por minuto en un valor absoluto. Entonces, para hacerlo relativo, tenemos dos personas o más personas, los cuales tengan 5 litros de oxígeno por minuto también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que relativizar estos 5 litros a cada persona. Nos dio la casualidad de que cuando estuvimos midiendo consumo máximo de oxígeno bajo ciertos protocolos, nos dio la casualidad de que en distintos deportistas nos dieron 5 litros de oxígeno. Entonces, ¿de qué nos sirve entonces? ¿Cómo podemos hacer esto de manera individual? Como lo estábamos diciendo, hacer la división al peso corporal de la persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que estos 5 litros lo tenemos que transformar en mililitros y quedando en 5000, de 5 litros a 5000 mililitros de oxígeno por minuto, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta el peso de la persona. Entonces, hagamos ejemplo, 5000 mililitros en una persona que pesa 80 kilos, lo que nos da como resultado son 62.5 de consumo máximo de oxígeno, ¿ya? Este 62.5 está en mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto en el tiempo. Recordando que el consumo de oxígeno y el consumo máximo de oxígeno se toma en una cantidad determinada de tiempo que es un minuto. Entonces normalmente lo que va a encontrar un número X y de apellido, por decir de alguna manera, va a decir ml kilogramo minuto, ¿ya? Si le sale ml kilogramo minuto, significa que está relativizado el dato, ¿sí? No es el consumo de oxígeno absoluto, sino que relativo a la persona o a las personas, ¿ya? Cuando encuentre ese dato. Y este dato puede ir rondando desde 30 hacia arriba, que lo normal, una persona normal, debería estar redondeando los 35 ml kilogramo minuto, de ahí hacia arriba, ¿ya? Una persona de características normales, con un trabajo, quizás moverse un par de veces a la semana o relativamente sedentario, ¿ya? Con baja actividad. Los mismos 5000 ml de oxígeno lo llevamos a una persona de 90 kilos. Exactamente la misma cantidad de oxígeno, pero con una persona de 90 kilos, con 10 kilos más. ¿Qué es lo que pasa acá? Con la persona de 80 kilos teníamos 62.5 y con la persona de 90 kilos tenemos 55.5. Eso quiere decir que nosotros bajamos nuestra resistencia solamente por tener 10 kilos de más, ¿ya? Bajamos prácticamente 7 ml kilogramo minuto de consumo de oxígeno, 7 de consumo de oxígeno, solamente por pesar más. Entonces, si de repente vemos una persona que está con un peso un poquito elevado, bajándole, tomando en cuenta que quiere bajar 10 kilos de aquí a 6 meses más, por ejemplo, o 5 meses más, automáticamente va a mejorar su resistencia solamente bajando el peso. Ya hay que tomar mucho eso en consideración.
Y caso contrario, una persona de 70 kilos con 5 litros de oxígeno o 500 ml de oxígeno tiene un consumo de oxígeno máximo relativo de 71.4. Entonces, si tenemos una persona de 90 y una persona de 70 con 5000 ml de oxígeno, uno va a tener 55.5 y el otro va a tener 71.4, ¿ya? Tomando en cuenta que ya arriba de 50 tiende a ser una buena resistencia, 55 mejor aún, 60 ya está dentro del proceso de buen entrenamiento, y 71 digamos que está listo para ir a hacer una pequeña maratón, ¿ya? Puede perfectamente hacer unos 10 o 20 kilómetros de carrera y no va a tener ningún problema de por medio, ¿ya? Entonces nos amerita tener en cuenta eso. Si dos personas, uno de 90 kilos y uno de 70, se hacen una evaluación de consumo de oxígeno, solamente nos podemos dar cuenta que tiene una relativa buena condición física el de 55, una buena condición física el de 55, pero muy bien trabajado la persona de 70 kilos, ¿ya? Y eso hace de que esto sea completamente individual, ¿sí? Obviamente, cuando uno realiza esta evaluación, los litros de oxígeno o los ml de oxígeno van cambiando. Pueden ser 4000, 4500, 4800, 5300 y todo eso puede ir variando, y cada persona es muy difícil que vaya a caer exacto. Pero por ámbitos pedagógicos hicimos este ejemplo solamente con 5 litros de oxígeno, ¿ya? Y también hay que tomar en cuenta, ya llevándolo en lo que es el deporte combate en sí, hay que recordar que los deportes de combate tienen una capacidad aeróbica o oxidativa que es determinante para la recuperación del sistema de la fosfocreatina, ya arremetiéndose un poquito a lo que es la entrega anterior, que estuvimos hablando de las vías energéticas. Ya esta vía de fosfocreatina es la que nosotros aplicamos cuando hacemos el intercambio de golpes, ya la obtención de puntos, el desplazamiento para poder entrar, la proyección, etcétera, etcétera. Cuando hay un buen intercambio, unos buenos intercambios de chachetazos ahí, estamos ocupando lo que es la vía de la fosfocreatina, ¿ya? Y nuestra resistencia aeróbica, ¿ya? Condiciona mucho la capacidad de recuperar la fosfocreatina. Entonces es una buena manera de poder aumentar, o una buena manera de justificar el aumento de la resistencia, ¿ya? Para poder hacer mayor intercambio o mayor veces el intercambio, ¿ya? Recordando que esto siempre va a ser intermitente. Entro, intercambio, salgo. Espero, desplazo, observo, analizo, entro, intercambio y salgo, ¿ya? Esto es cíclico, intermitente, ¿ya? Entonces esta fase de aeróbica, de resistencia aeróbica, condiciona la vía de la fosfocreatina. Entonces, mientras mejor estemos en esta fase de rendimiento, más rápido podemos trabajar lo que es el intercambio de golpes. ¿Por qué? Porque la renovación del sistema de fosfocreatina va a ser más eficiente, ¿ya? También tenemos ahí un concepto de lo que es la capacidad y la potencia, ¿ya? La idea es trabajar un poquito más lo que es la potencia, pero ya iremos a entrar de lleno en ese parámetro que es un poquito más complejo, ¿ya? En algún momento. Entonces, la pregunta de oro, o quizás si alguien está escuchando, entonces dice: voy a mejorar mi resistencia aeróbica lo más posible. ¿Para qué? Para poder realizar mayores intercambios dentro del combate. Ojalá aguantar lo más posible en esos intercambios, o en vez de hacer 10, 12, 15 fases de intercambio de golpes con el oponente durante cada round, voy a poder hacer 17, 18 o 20 procesos de intercambio en un proceso de alta intensidad. Entonces vamos a trabajar harto la resistencia con tal de tener cerca de 90 de consumo máximo de oxígeno. Entonces uno entraría a pensar en esa lógica un poquito, pero no es tan así, ¿ya? No es tan así. ¿Por qué? Porque no alcanzaría a llegar a esos niveles dentro de un combate. Entonces
Esto tiene que tener un nivel que sea bastante parejo y equilibrado, ¿ya? Hay deportes que tienen ciertos parámetros de consumo de oxígeno y le van súper bien. ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad de trabajar a un 80 o 90 de consumo de oxígeno, porque no es necesario. De hecho, lo que haría más sería perjudicar el proceso deportivo, en este caso los deportes de combate. Tener demasiada resistencia, un 90 de consumo máximo de oxígeno, podría ser un poquito perjudicial. ¿Por qué? Porque necesita tener mucho tiempo de trabajo, ¿ya? También el aumento del consumo máximo de oxígeno tiene que ver mucho con los genes de una persona, ¿ya? Con la edad también, y con la capacidad muscular que vaya teniendo y cardiorrespiratoria. Entonces, son muchos parámetros que se tienen que trabajar para mejorar el consumo máximo de oxígeno. De que se puede mejorar, se puede mejorar. De que sea necesario tener 80-85 de consumo de oxígeno, no necesariamente, ¿ya? Entonces, llevémoslo a los consumos máximos de oxígeno, que son los más equilibrados y los más recomendados para los deportes de combate, ¿ya? Cada deporte tiene unos parámetros de consumo de oxígeno que son los ideales para el deporte, ¿ya? Por eso tenerlo muy bajo o muy alto no necesariamente es bueno, sino que tener el consumo máximo de oxígeno dentro de los parámetros que se pueda utilizar en mi deporte y sea lo más eficiente posible, ¿ya? Entonces tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el taekwondo, ¿ya? El taekwondo, en un estudio de Fernando Rocha del año 2016, determinó que los deportistas de taekwondo, WT en este caso, tienen un consumo de oxígeno de 57.4 a 52.6, ¿ya? Eso quiere decir que más o menos el rango de un taekwondista se tiene que mantener entre 52 o 57 de ml kilogramo minuto de relativo, ¿ya? Más allá podría ser un poquito perjudicial. Aún así, más allá, hablando de mucho, pero si estamos en 60, en 62, no debería tener ningún problema, y de hecho va a tener unos buenos pulmones ahí para poder renovar, ¿ya? Pero más o menos lo que hacemos acá es dar ciertos parámetros, ciertos matices de dónde debería estar nuestra resistencia, ¿ya? Obviamente no podemos estar en 35, en 38, porque ahí sí nos va a faltar aire dentro del combate. Pero tampoco podemos estar en 90, porque vamos a dejar de lado lo que es esta vía de la fosfocreatina para hacer un buen intercambio, ¿ya? Entonces no podemos hacer un trabajo de resistencia si nuestras técnicas van a ser lentas, ¿ya? Tenemos lo que es el judo. El judo amerita entre un 43.6 y un 51.2 de consumo máximo de oxígeno en ml kilogramo minuto relativo, ¿ya? Tenemos lo que es el boxeo olímpico, de lo que tiene entre 49 y 65. Entonces, aquí si de repente le hace una medición a su competidor de boxeo y está en 48, tiene harto para subir ahí, 60, 64, según las capacidades que vaya teniendo y también la manera de combatir que tenga. Si es bueno para hacer intercambio, entrar y salir, obviamente vamos necesitando un poquito más. Difícilmente podemos ir viendo la discriminación del tipo de estilo de combate que pueda tener el deportista. Entonces, algo que sería muy interesante de analizar también, un consumo máximo de oxígeno según el estilo de combate que vaya teniendo cada deportista. Entonces, se me olvida que en judo tenemos a Armando Quintero en su estudio del 2019, ya, con 43.6 y 51.2, ya. En el boxeo tenemos a Helmi Chavene en un estudio del 2015, en donde determinó 49 a 65 de consumo máximo de oxígeno. Tenemos también un estudio de Muay Thai por Julian Baker del año 2018, en donde menciona entre 42 y 49 ml kilogramo minuto.
Tenemos también un estudio de André Smolarek del año 2017 en Jiu-Jitsu brasileño, en donde determina tajantemente 44 ml kilogramo minuto. Estar dentro de ese parámetro, cercano a los 44 de consumo máximo de oxígeno. Y también tenemos a Montazar Taven, el año 2014, en cual menciona el karate con 54 ml kilogramo minuto, también siendo bastante tajante ahí con un promedio general, ya más allá de un ranking o de un rango. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta también la manera en que tomamos nosotros esta prueba. ¿Sí? La prueba, lamentablemente, estamos recién en un proceso en donde podamos realizar este tipo de pruebas de manera general o de manera específica, ¿ya? La idea es que pueda ser lo más específico posible al deporte que estamos realizando. Entonces, el estudio de Fernando Rocha del 2016 hizo dos comparaciones, en donde hizo una prueba general, que es el famoso test naveta, que dentro de un cálculo específico de la prueba puede determinar el consumo máximo de oxígeno. Y también hizo una prueba específica de taekwondo que se llama TST, ¿ya? Entonces hizo la comparación y se dio cuenta de que en el test naveta obtuvo los 52.6 ml kilogramo minuto del consumo máximo de oxígeno, pero las mismas personas realizando el TST de taekwondo, esta prueba específica de consumo de oxígeno para taekwondo, se dio cuenta que obtuvo 57.4. Hubo aproximadamente un 5 ml kilogramo minuto de diferencia, ¿ya? 5 de consumo de oxígeno de diferencia, aumentándolo en la prueba específica. Entonces ahí es donde entran bastantes debates sobre lo que es la prueba específica y la prueba general. ¿Por qué? Porque en taekwondo Rocha pensaba, nosotros en taekwondo no vamos a mandar a la gente a correr, lo vamos a mandar a patear. Entonces es lógico que le hagamos una prueba pateando, no corriendo, ¿ya? Entonces ese es el gran debate que se está dando dentro de lo que son las pruebas específicas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salen todos los otros parámetros? Dando énfasis en esto, Fernando Rocha en el 2016 hizo las dos pruebas, hizo naveta y TST en taekwondo. En judo, Armando Quintero lo que sí hizo es hacer la prueba 100% general, que es o no específica, que fue el test naveta también. En boxeo se hizo una prueba de carrera en ciclo ergómetro, o sea en cinta, que es corriendo dentro de una trotadora. Y también lo hizo en bicicleta, ¿ya? Entonces llegó a esos parámetros en boxeo olímpico de 49 a 65, realizando carrera y bicicleta, ¿ya? En lo que es Muay Thai, lo hizo con treadmill, que es el de la trotadora, y lo hizo con remo, que es algo bastante interesante de observar para ciertas cosas. El por qué lo realiza según el deporte podría ser por estos arrebatos que hacen los de Muay Thai, en donde van cambiando la dirección del oponente, atrayéndolo hacia sí, casi como el deporte de dominio, ¿ya? Entonces ahí es bastante interesante poder leer el estudio completo de la justificación operacional, como se dice, para qué va a servir cada cosa dentro de este tipo de pruebas, ¿ya? Y en lo que es Jiu-Jitsu brasileño, nuevamente tenemos la prueba de test naveta, ¿ya? De André. En karate sí se ocupó, Montazar realizó una prueba específica llamada KST, que es una prueba específica para karate, ¿ya? Y ahí determinó estos 54 ml kilogramo minuto, y en este momento, dentro de estos pequeños datos que pude conseguir, pueden haber más entre medio, pero es para dar el ejemplo completo. Dentro de todos estos estudios de taekwondo, judo, boxeo, muay thai, jiu-jitsu brasileño y karate, solamente el taekwondo y el karate tenemos datos específicos de una prueba específica.
¿ya? El karate con 54 ml kilogramos minuto y el taekwondo con 57.4 kilogramos minuto, ¿ya? Hay una gran diferencia entre 54 y 57, en la práctica no tanto, ¿ya? Hay una gran diferencia entre 43 y 57, sí, ahí entramos ya a hablar de una diferencia de resistencia importante, ¿ya? Y cada técnico también tiene que determinar ahí cómo distribuye esa resistencia. Obviamente si hace más intercambios de lo normal, la resistencia aún así va a ir bajando, pero puede hacer más intercambios, que es lo que nos importa en algunos casos. Entonces, en karate se utilizó la prueba específica KST y en taekwondo la prueba específica de TST, ¿ya? Que es Karate Specific Test y Taekwondo Specific Test dentro de sus siglas, ¿ya? Entonces, y aquí nos podemos dar cuenta de que nosotros necesitamos tener una nivelación sobre este tema. La idea es que si usted va a buscar un estudio, ya, si no me equivoco, en la segunda entrega vimos lo que es la búsqueda de información, es verificar cómo se hizo esta prueba. Si vemos, por ejemplo, un estudio de judo, veamos primero el protocolo que siguió el que realizó la investigación o el grupo que realizó la investigación. ¿Cómo hizo la prueba? La hizo de manera general, con un test Navetta, con un test de Cooper, etcétera, etcétera, o con una prueba específica, ¿ya? Eso no le quita validez a una u otra, pero tiene un valor adicional adquirido al realizar una prueba específica, dado de que por ejemplo, en boxeo olímpico, estar midiendo en una trotadora y estar midiendo en una bicicleta, en la bicicleta, si colocamos a una persona en una bicicleta a medir consumo máximo de oxígeno y viene el técnico, el especialista en el deporte, en este caso boxeo, y dice, pero si mi competidor no va a andar en bicicleta dentro del ring, va a golpear. Entonces ahí no es menos válido, porque estamos viendo un parámetro más metabólico, ¿ya? Más respiratorio también, más allá de otros parámetros, ¿ya? Que son más técnicos. Pero el ideal sería poder realizar una prueba específica. ¿Por qué? Porque la utilización de los músculos específicos en el deporte, por ejemplo, lanzar un golpe de puño, lanzar una patada con la adelante, con la atrás, hacer un agarre, cualquier otro tipo de cosa, son los músculos distintos a los que utilizamos para trotar o para andar en bicicleta, o en el caso de Julien Baker, la utilización del remo, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho eso. La biología es muy un poquito absoluta dentro de ese tipo de cosas, en donde no podemos estar evaluando, por ejemplo, un trabajo de oscilaciones, por ejemplo, con los brazos, y nosotros después vamos a patear. ¿Se entiende? Entonces esa es la idea primordial. Dentro de estos rangos ya son más o menos tomados en cuenta con deportistas de alto nivel deportivo. Entonces no es que tengan poca resistencia por ser novatos, por ejemplo, llevar 1 año, 2 años de entrenamiento, sino que ya son personas experimentadas, las cuales ya entienden bastante bien de su deporte, han participado en competencias y han tenido buenos logros deportivos. Entonces, eso nos da el parámetro de resistencia de los deportistas ya más consolidados, ¿sí? Como venía diciendo, la idea es mantener un equilibrio dentro de esta resistencia aeróbica, ya de esta capacidad aeróbica, para no perder más tiempo en intentar elevar el consumo máximo de oxígeno, porque tiene muchos parámetros para poder condicionarse, ya entre esos genéticos que estuvimos hablando, etcétera. Pero no puede estar ni muy bajo ni muy alto, porque tiene que haber una nivelación, tiene que haber un equilibrio dentro del deporte, y se toma la comprobación de que no necesariamente un consumo de oxígeno muy elevado nos va a llevar a la victoria del combate, sino que tiene que estar dentro de ciertos parámetros los cuales sean eficientes dentro de mi combate, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso de lo que es el consumo máximo de oxígeno, ¿ya?
Me intenté limitar esta información solamente a un parámetro. ¿Por qué? Porque si nos colocamos a hablar de resistencia anaeróbica, de la resistencia aeróbica, de la potencia, de la capacidad, etcétera, esto se puede alargar demasiado. La idea es que se vaya entendiendo, más que vomitar información, dar información de muchos parámetros, de muchas cosas, intentar relacionarlo unas con otras, puede que haya un problema de entendimiento de por medio, ¿ya? Así que en este caso nos limitamos a ver lo que es de estas capacidades condicionales, la resistencia, y dentro de la resistencia la capacidad aeróbica, ¿ya? Y estuvimos hablando de lo que es el consumo de oxígeno y el consumo máximo de oxígeno que nosotros deberíamos tener de referencia para nuestros deportistas, ¿ya? Las evaluaciones, puede que alguno se lo esté preguntando, ¿cómo realizamos estas evaluaciones? Bien, lo más general, o como salen en estos estudios, podemos realizar el test naveta, ¿ya? Que es más de campo. De hecho, los sonidos están en YouTube, los sonidos que tienen que hacer y los protocolos, que son colocar unos límites, unas líneas o unos conos por 20 metros de separación. La persona tiene que ir corriendo en un tono e intentar llegar dentro de ese tono a cada línea hasta lo que dure, ¿ya? Y hay parámetros ahí en donde puede llegar, y en el momento que se cansa y desiste de la prueba, va a llegar hasta cierto punto, usted lo anota y lo encasilla dentro de estos estadios que tiene el test naveta, y lo manda a un cálculo que tiene también el protocolo, y puede sacar un estimado de consumo máximo de oxígeno, teórico en este caso, ¿ya? Lo más específico posible, por ejemplo lo que pasa con las trotadoras, el ciclo ergómetro, o las pruebas específicas, es que miden con una mascarilla de oxígeno, ¿ya? En un computador. Entonces van midiendo respiración a respiración. Entonces, ¿es más específico? Sí. ¿Se puede medir test naveta con esta maquinaria de consumo de oxígeno? También, ¿ya? De hecho, por eso mismo naveta fue creado, porque es un poco más simple de ocupar, ¿sí? Pero si quiere tener una evaluación completa ahí en una trotadora o con una prueba específica con mascarilla de oxígeno, para poder medir de manera más concreta, más precisa, se puede realizar. Puede salir un poquito costoso, pero hay algunas entidades, algunas empresas que la están realizando, y no es tan caro, ¿ya? Más o menos tiene que estar redondeando unos 35.000 pesos chilenos. Podría ser, dependiendo del lugar, un poquito más podría ser, y según también las necesidades que tenga usted dentro de su información, porque algunos servicios ofrecen informe completo, una persona que solo explique los parámetros que usted está llevando, los protocolos que se utilizaron, y eso obviamente tiene un costo adicional según la persona que le esté brindando el servicio, ¿ya? Ahí cada uno puede ver qué tan profesional lo quiere. Pero entendiendo ya solamente estos parámetros, si es por ejemplo un competidor de taekwondo y dice ya más o menos tengo que tener 57 de consumo máximo de oxígeno, voy, me hago una prueba, ojalá específica, y de repente la persona que es encargada me dice usted tiene 53 de consumo de oxígeno relativo. Entonces ya sabe, o ya va a tener una noción de cuánto le falta, y de repente la persona le va a decir, le explico qué significa eso, y usted va a tener la opción de recibir esa información. Pero ya, por ejemplo, en este momento, si yo le digo alrededor de 57 de consumo de oxígeno debería tener un taekwondista de buen nivel, y usted sacó 53, ya entendió el parámetro. Y eso es lo importante de estas cápsulas informativas, de que usted puede entender ese tipo de información, ¿ya? Si hacemos una prueba específica de karate en este caso, y de repente el promedio de consumo máximo de oxígeno está en 54 y usted tiene 57, usted tiene que decir, la pega está hecha, me empiezo a dedicar a otra cosa. Me empiezo a dedicar a trabajar un poco más mi velocidad, mi fuerza, mi intercambio, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el consumo ya está bien trabajado, ¿sí? Ahora, si el parámetro son 54 y usted está en 35, hay que darle más énfasis al trabajo de resistencia, ¿ya?
pero le está dando un parámetro objetivo, no tanto de apreciación. Uno puede decir, uy, me falta resistencia, me falta harto cardio. Pero ¿cómo vemos eso en la realidad? En la apreciación, cuando usted está entrenando, se puede ir observando clase a clase que se cansa más o se cansa menos, ¿ya? Pero llevemos eso, llevar eso a un número hace que uno pueda realmente observar tajante si ha progresado en esa parte, en esa área, ¿ya? Así que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Ojalá se haya podido entender lo que es el consumo de oxígeno, lo que es el consumo máximo de oxígeno y la idea de mantener, no necesariamente mantener, pero estos parámetros de consumo de oxígeno dentro de algunos de los deportes de combate que puede realizar, ¿ya? Y también son estudios bastante recientes, el más antiguo de Mortázar del año 2014. Ya hay que tomar en cuenta también los cambios de reglamento. Si es que hay en su deporte han habido cambios muy importantes, la idea es buscar un estudio un poquito más actualizado sobre el tema, ¿ya? Y por ahora vamos a dejar de lado lo que es los umbrales ventilatorios, ya lo que es el VT1, el VT2, que usted puede decir, pero ya que lo que eso tiene que ver mucho con el consumo de oxígeno, ¿ya? Y un porcentaje del consumo de oxígeno, de lo cual nos puede ir también ayudando. Entonces por eso hablamos de capacidad y de potencia, pero eso lo vamos a dejar en otra entrega, explicando un poquito lo que es estos umbrales, ¿ya? Así que eso, espero que se haya podido entender, que se haya podido interpretar, y cuando vea un dato de consumo de oxígeno tenga una idea de lo que significa y ya pueda tener un entendimiento un poquito mejor y un poquito más acabado de lo que es este trabajo de resistencia o esta interpretación del consumo máximo de oxígeno. Así que sin más que mencionar, me despido. Esto fue Radar Science for Combat. Pueden encontrar esta información, estas cápsulas informativas en Spotify como Radar Science for Combat. En YouTube también publico estas cápsulas de información, también como Radar Science for Combat, ¿ya? Y la idea es que pueda ir escuchando y compartiendo la información. Si en algún momento alguien quiere realizar algún tipo de debate o quiere conversar de algún tipo de deporte combate o ciertos parámetros de algún deporte combate, totalmente bienvenida el intercambio de ideas. La idea es que también Radar sea un espacio de información y de debate sobre deporte de combate en base al entrenamiento, a la prevención de lesiones, a temas de salud, a temas pedagógicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La idea es que sea un canal abierto para dicha información y dichos debates, ¿ya? Así que con eso me despido. Nos estamos viendo en la siguiente entrega de Radar Science for Combat. Nos vemos. Chao, chao.